Bienvenidas y bienvenidos a nuestro regalo navideño. Somos Gema, José Luis y Sandra. Somos Adima. Y nada, en este webinar vais a encontrar una breve descripción de la trayectoria de la entidad, de cómo ha ido transformándose y las aportaciones que hemos incorporado del proceso de resiliencia, de trauma y nada, que esperamos que os guste mucho y lo disfrutéis. Un saludo. Las que nos conocéis y los que nos conocéis sabéis que hace más o menos unos 20 años desde Adima empezamos a difundir lo que tenía que ver con este, para nosotros novedoso, en aquel momento novedoso paradigma de la resiliencia, y de una manera didáctica lo que hicimos fue establecer un modelo que nos permitiese en nuestras formaciones y en nuestras intervenciones explicar a qué atendía este proceso que formaba parte connatural del ser humano. En aquel momento lo que utilizábamos después de revisar tanto nuestra experiencia como la documentación que había entonces, escasa por supuesto, ahora ya no tenemos nada que decir, ahora hay una proliferación de publicaciones y de trabajos valiosísimos en este momento y de investigación. En aquel momento lo que hicimos fue establecer un modelo en el cual el eje era la adversidad, era ese momento de golpe que luego veremos como también incluso nosotros hemos evolucionado en ese concepto, en esa concepción, pero había un eje, la adversidad, y decíamos entonces a partir de ese eje es cuando se pone en marcha este proceso de resiliencia, de tal manera que podemos considerar que hay un antes, un durante y un después, siempre explicando que era algo artificial, didáctico, y que obviamente en los procesos de vida nada es tan estanco ni podemos hacerlo de esta manera tan artificial, pero sí que en aquel momento y durante tiempo nos ha servido para explicarnos sobre todo la idea de proceso y para pensar que ciertamente el papel y la presencia de esa adversidad era fundamental. Por eso hablábamos del antes, el durante y el después. 20 años después podemos hablar de que realmente a nivel social bueno, pues todo lo que nos está pasando y todo lo que nos ha pasado estos 2 últimos años sobre todo, nos ha hecho ubicarnos en otro punto, nos ha hecho poder explicitar aquello que hace tiempo pues parece que solamente era parte de la teoría o de algún sector, de algún colectivo determinado, hablar con total y absoluta normalidad de la enfermedad y de lo que genera pues este tipo de procesos y de cuestiones a nivel social y general. Y bueno, pues eso nos hace ubicarnos en otro punto distinto. Que esto nos ha hecho más humanos a todos, ¿no? Como tocar tierra y este espacio que quedaba reservado siempre a colectivos desafiados o más vulnerables por las circunstancias que tienen. Yo creo que ha habido un punto de conexión entre quizá los equipos y los usuarios, porque no plantearlo así, y esta carga humana la que nos ha afectado a todos, hemos visto de alguna manera que había que recogerla porque se traduce al final en la calidad de un servicio, de la atención que prestamos. Y si trabajamos con el dolor ajeno, con usuarios que tienen ciertas particularidades, desarrollar esta parte de conciencia es beneficioso para todos, no solo para lo que es para el ámbito laboral, sino a nivel humano. Se hace un trabajo que para los equipos es importante y debería ser inherente a estas profesiones, el tener estos espacios, y más en la época que atravesamos, que es dura. Por lo que os estaba escuchando ahora, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la concepción también de la resiliencia, se ha ido puliendo el concepto gracias a los que lo habéis investigado y las aportaciones de otros autores, ¿no? Hay algunos, o hay quienes hablan de resiliencia primaria, resiliencia secundaria, y como la primaria tiene que ver con ese soporte, el envoltorio de protección emocional y sensorial que da la familia, y eso puede hacer, porque claro, estamos contando con alguien que lo haya tenido. En unas circunstancias de la población con la que trabajamos, lamentablemente no sucede en la mayoría de las veces que tengan ese envoltorio protector de cuidado que los permita desarrollarse o que tiendan a generar cierta resiliencia para con la vida, ¿no? Y como otra adversidad o aparecer en otro contexto o una persona puede activar o sugerir ese proceso de alguna manera.
Y entonces nosotros intervendríamos también más en lo que sería pues el generar un proceso de resiliencia secundaria, ¿no? Que es donde intervenimos y donde tiene sentido que el trabajo o sea, el trabajo que se hace desde ADIMA con los profesionales, para que sean conscientes de que no van a arreglarle la vida a nadie, pero que con cada oportunidad de intervención que tienen pueden ayudar a generar, ¿no? A reactivar de alguna manera esas estructuras que esa persona no trae porque ha estado privado de experiencias pues muy nutritivas, o sea, que deberían ser nutritivas a nivel afectivo y que pueden suponer un retraimiento para esa persona, y cómo te recolocas frente a ese proceso cuando eres consciente de que como profesional tienes un papel importante en cómo se recuperará o no esa persona, y las aportaciones que esto tiene que ver con la neurociencia, el apego, que antes quizá no podían demostrarse al uso, pero ahora cada vez más. Hay alguna vez trabajando sobre contextos de adolescentes, con grupos de familias y de padres y de madres, utilizábamos un título, un adolescente, o una metáfora, el adolescente como un trapecista con red, ¿no? Entonces, ahí entendíamos que ese nicho afectivo era la red, era lo que teníamos que disponer. El adolescente como alguien que busca el desafío, que busca confrontarse con sus límites y que está siempre en ese proceso de trapecio del alambre, ¿no? Y entonces, si lo llevamos también hacia lo que sería el periodo más de la infancia, que igual quizás no hay esa confrontación, esa búsqueda de los límites, lo importante es que exista la red, pero la red puede que en algún momento no sea suficiente si la caída es desde demasiado alto, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cómo disponemos o cómo se dispone esa red, ese nicho afectivo para amortiguar esa caída, ¿no? Entonces, sabemos que hay circunstancias, bueno, sabemos que hay padres que no son padres y madres que no son capaces de disponer esa red, pues porque quizás no saben, no pueden, o sea, por distintas circunstancias, o incluso están los que no quieren, pues bueno, pues porque las cosas son así, pero ¿cómo tejer una red alternativa en otro entorno afectivo, desde lo profesional, para amortiguar el peso de esa caída, ¿no? que se va sucediendo, ¿no? Y cómo dotar a las familias también en este caso de recursos para disponer esa red, para estar presentes y poder amortiguar la caída, que es parte, como decía, lo que decía Gemma antes, ¿no? Las caídas son parte natural de los procesos vitales, o sea, vamos a tropezar, nos vamos a caer, etc. Y en periodos como la adolescencia, pues vamos a caer incluso desde más alto, porque buscamos ese límite, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando, creo que es de lo que estabas hablando tú, qué sucede cuando esos niños o esas niñas que están en contextos residenciales, por ejemplo, no han tenido esa red y han sufrido caídas, digamos, que ha dejado señales, ¿no? O sea, desde todas las alturas, se han caído desde todas las alturas y ha producido distintos niveles de daño, ¿no? O sea, cómo desplegar profesionalmente una red en la que sientan que pueden caerse, que puedan volver a exponerse a la vida de una manera natural. Y ese es el proceso, ¿no? Cómo disponer esa red, ¿no? El proceso de o adquirir o convertirte en una persona más resiliente, ¿no? Asumir que esto va a formar parte de la vida, recordar cómo te has enfrentado a determinadas situaciones en otras ocasiones y ampliar la mirada. Yo pensaba también en, ahora cuando estabas hablando, ¿no? Que la concepción es que ha cambiado todo desde unos años a esta parte. Como decías, en relación a los adolescentes también, ahora se ve que forma parte de los padres o de las personas a las que el tema les suscita alguna curiosidad, de comprender pues eso, que esa búsqueda de desafíos, de límites, de tal, tiene que ver más con la etapa de la adolescencia, con el cerebro, y como ahora sí que
nos estamos preocupando realmente por tomar conciencia de todos estos procesos que antes se escuchaba, ¿no? Ser padre, madre, no tenemos manual de instrucciones y bueno, sea lo mejor que podemos con lo que... O sea, hacemos lo mejor que sabemos con lo que tenemos, pero ahora mismo, como las personas también van tomando un poco de conciencia de que no es así, ¿no? Y el poder recurrir a ciertas personas o profesionales que te orienten o te ayuden a ver que tu hijo no se está comportando de esta manera por hacerte daño, que atiende a ciertas cosas, y como los padres cada vez más, por suerte, se interesan en informarse, leer o acudir a sitios para poder resolver cuestiones que antes no nos preocupaban y que realmente sí que tienen un impacto en el desarrollo socioemocional de los niños desde que son pequeños, como el dejarlo llorar, ¿no? O todo esto, y que es una creencia muy arraigada, muy extendida, mirada desde el adultocentrismo, y que nos la podemos encontrar entre padres y madres y entre profesionales de un colegio, de un centro de protección, de la institución. Entonces, pues ir trabajando sobre esa idea, que no pasa nada realmente. Al final nos hemos criado así en esta cultura, pero el echar un paso hacia atrás para poder verlo con perspectiva. Cuando empezamos hace 20 años, la palabra mágica era trauma y resiliencia, ¿no? Pero partíamos de ahí. Algunos expertos que ya hablaban de este tema incorporaban la idea de contexto de gran adversidad. Y eso ha dado paso a otra gente que ha empezado a investigar sobre lo que el concepto de trauma complejo y de situaciones que no son un solo golpe, sino que se suceden a lo largo de un periodo largo en el tiempo. Generalmente, esto involucra a niños, adolescentes, a personas que no pueden escapar por su momento vital de esa situación, de esas circunstancias, ¿no? Entonces, esto también nos ha ido modificando y nos ha ido haciendo entender el durante de una manera distinta, y nos ha ido haciendo modificar nuestra idea del después, porque se conjugaban esos dos elementos, ¿no? A la par, había que lidiar con las adversidades continuas y constantes, con conflictos durante largos periodos de tiempo, pero había que promocionar en esos mismos contextos la idea de resiliencia, ¿no? Cómo ha ido cambiando nuestra perspectiva, ¿no? A lo largo del tiempo. Depende de cómo se intervenga ese durante, vamos a sentar las bases o no, o vamos a dar pistas para los colectivos con los que trabajamos, para que después puedan hacer frente a la adversidad en un momento determinado que les vuelva a ocurrir o no, pero simplemente ya el haber tenido la conciencia o la oportunidad de haber aprendido sobre ti mismo en un momento adverso te permite quizá reconocerte en otro, o saber esperar, saber buscar ayuda, recurrir a X profesionales. Y como decíamos de alguna manera, ¿no? Que muchas veces al estar expuesto o pasar mucho tiempo en contextos de alta emocionalidad te contagia, y lo importante que es cuando además por circunstancias sociales de COVID no puedes ver la luz, o que de alguna manera te fusionas incluso con el dolor de tu equipo, de la gente alrededor, el contar con un profesional externo que sea consciente de la realidad, que la valide, pero que te reubique en el momento en el que estás. Sí, yo creo que esto también ha sido un avance en el trabajo de ADIMA. Cuando comenzamos a hacer acompañamiento, siempre había un pozo de acompañamiento de equipos, siempre había una primera intención que era formativa. Pues nos fuimos dando cuenta de que no era tanto saber cómo apoyar, acompañar, reparar a las personas que atendían los equipos, sino cómo afinar el propio instrumento, que es el profesional, en una orquesta que es el equipo, y cómo ese afinado personal en el contexto de una orquesta donde todos tienen que sonar al mismo tiempo era lo fundamental para poder trabajar y acompañar después a las personas que estaban, por sus situaciones personales, vitales, etc., desafinadas, ¿no?
Entonces, claro, en un primer momento decíamos, no, nosotros hemos venido a hacer una formación y ese tiempo era limitado. Y ahí entrábamos y salíamos, teníamos un principio y una entrada y les dejábamos, digamos, la tostada a ellos. Con el tiempo, lo que nos hemos dado cuenta es que esa intervención era útil cuando se alargaba en el tiempo, cuando convertíamos los procesos formativos en un acompañamiento. Y entonces entrábamos en su durante, en el día a día. Y ahí veíamos que no era algo crítico, no es que hubiera puntos de inflexión, sino que eran pequeños picos que les atormentaban, que les sacudían en su tarea diaria. Entonces, la posibilidad de acompañar a los equipos durante un tiempo prolongado nos ha permitido también trabajar afianzando ese afinado de cada uno personal y de equipo, lo cual termina repercutiendo positivamente en las personas con las que ellos trabajan. Sí, yo creo que en relación a lo que comentas, en estos equipos, ¿no? La mayoría en los que trabajan en intervención directa con personas, con diferentes colectivos, ya sea de discapacidad, en coles, centros de protección, policías, cualquier profesión que esté destinada a proteger o cuidar del otro, ayudar, tocar partes de lo emocional, como dices, tendría que tener incorporada de alguna manera esta visión de curva de la que hablas, se pasa en el durante por diferentes picos que son propios de la tarea, que quizá eso en otros trabajos no lo tienes, ¿no? En el día a día de un médico puede haber situaciones de alto estrés o alto impacto emocional por un ingreso determinado que genere alta emocionalidad o cierta violencia, en los educadores puede ocurrir, entonces cómo incorporar esa visión de que es algo cíclico, de que estas profesiones pues tienen esta particularidad de que en el día a día atraviesan muchos momentos de crisis y que es humano el verte inmerso o a veces fluir en ese bucle, y de ahí la importancia, ¿no? El perseguir el cuidado de eso, de estar acompañado, que igual que lo proponemos de cara a los usuarios, que es importante que tengan alguien que los acompañe, un referente, alguien que haga de puente entre una institución o tal, pues para los equipos, porque no incorporamos esa visión también, si al final es parte de lo mismo, igual que es como que estar en un contexto así te fusiona con el usuario muchas veces, entonces el contar con este apoyo de que por un lado satisface necesidades formativas que ya reducen estrés o ansiedad porque te sientes capaz de más competente de evaluar una situación y qué herramientas tengo a disposición, también a nivel humano para poder comprender por los momentos que tú transitas y tomar conciencia de cómo estás como profesional de alguna manera. Sí, yo creo que algo que es común, un denominador común en el trabajo con los equipos es nos hemos dado cuenta de la baja conciencia que hay sobre el riesgo o incluso el daño que tiene el trabajar en estos contextos de atención a personas que pasan por situaciones complicadas. O sea, entonces, un primer momento siempre pasa por esa toma de conciencia, ¿no? Lo que nosotros llamamos, una valoración, un diagnóstico dinámico, ¿no? O sea, es decir, mientras os acompañamos, también nos hacemos conscientes de que lo que os está pasando, todo ese daño o toda esa carga tiene efectos, puede tener efectos sobre el cuerpo, efectos a nivel psicológico y que eso redunda para bien o para mal, en este caso, sobre vuestra actuación con vuestros usuarios, con las personas que atendéis, ¿no? Entonces, esa baja conciencia del daño, del riesgo que supone personal el atender estas circunstancias, ¿no? Sí, e incluso en las personales, porque puede repercutir también en creencias pues, sobre el mundo, la forma de relacionarte con tu familia, quizá el estar más aislado socialmente por sentirte incomprendido, o eso se traduce, por un lado, como decías, en la baja, o menor calidad de atención a los usuarios,
y en menor calidad de tus relaciones interpersonales después. Si estás en un estado en el que no puedes dejar de pensar en el trabajo, sientes que no estás o en casa con tu pareja, tus hijos, o cómo te diriges a ellos, es algo en lo que quizá en el día a día tú no eres consciente, pero los demás sí que notan. Claro, en ese sentido nos hemos dado cuenta que había profesionales que, bueno, pues bien por su forma de ser, bien por su trayectoria, habían encontrado recursos personales para deshacerse de esa carga que supone el trabajo diario en contextos potentes. Y otros, teniendo recursos, no eran los más adecuados, con lo cual lo único que hacíamos era mover esa dificultad. Nuestro trabajo también ha consistido durante este tiempo en ofrecer partiendo siempre de lo que ya se hacen y de la experiencia personal, darle valor a aquellos recursos personales que son útiles en esa descarga emocional y potenciar los recursos grupales, o sea, potenciar las habilidades y la fortaleza del grupo para atender esa descarga emocional que supone atender a estas personas, ¿no? Validando lo que ya se hacía e intentando que del propio grupo emerjan otras estructuras, otros recursos que favorezcan ese vaciado o esa descarga normalizada, ¿no? Entonces, claro, esto nosotros a veces lo entendemos como dónde pongo los residuos que otra persona, residuos como decimos, de alta emocionalidad, dónde pongo los recursos que otra persona ha depositado en mí. Cuando alguien me cuenta algo que me sacude, que me conmueve, ¿qué hago con eso? Porque eso queda ahí. Entonces ahí decimos, bueno, pues hay personas que sí que tienen las habilidades, hay personas que descargan parte de esa sacudida en el equipo y lo hacen de una forma regulada, normalizada, etc. Y hay personas que se lo llevan a casita y, bueno, pues lo gestionan. Lo gestionan para bien o a veces para mal, ¿no? Y aunque siempre hemos hablado de contextos de gran adversidad, a lo largo de estos últimos años, por cuestiones normativas, como decíamos, nos hemos visto abocados a trabajar con equipos que por la carga de trabajo, por la situación de crisis sanitaria, económica, etc., ya no solamente tenían a sus usuarios desafiados, sino que volcaban sobre los propios equipos una carga de trabajo y una emoción desmedida y desbordada que también les llevaba a ellos a sufrir de manera vicaria ese daño, ¿no? Y esa sobrecarga. Entonces, ese proceso también nos ha involucrado a nosotros en atender personas, profesionales, desafiados durante un periodo largo de tiempo, es decir, contextos, aunque laborales, pero de gran adversidad por la alta emocionalidad o menor, ¿no? Que es una gama de grises muy amplia, y cómo el reconocer eso en tu propio equipo te puede llevar también a identificar estas maneras de relacionarte en la gente con la que trabajas, sean menores o otro tipo de usuarios. Entonces, promover un ambiente, pues, de mayor aceptación de cara también a los usuarios, y reconocer ciertos modelos de comportamiento, porque nos vemos reflejados ahí en una manera segura y un contexto, pues, que además te proporciona alternativas o cómo hacerlo, incluyendo una visión en la que si ya no juzgas o no te juzgas a ti, no juzgas al otro, vas a acabar generando ya un contexto de mayor calidad a nivel de trato, de buenos tratos ahí en la empresa para con los usuarios, y creo que es un punto de valor muy importante que se da. Bueno, pues eso que acabas de explicar es la metodología que desde hace 20 años hemos ido perfilando
contrastando con equipos, contrastando con personas que se han ido acercando, siempre buscando esta inquietud, ¿no? Que es la resiliencia, cómo aplicarla, qué es lo que aporta. Pues desde ahí, en lo que nos hemos ido, si es que en algo somos expertas, lo que nos hemos ido haciendo esta especialidad es en generar contextos que son posibilitadores de procesos de resiliencia. Este es el trabajo que entendemos que cuidamos con cada equipo con el que hemos estado trabajando y en donde queremos invertir nuestra energía todos los años que nos dure y que nos dé el cuerpo y el alma, es precisamente en eso, en acompañar esta creación de contextos tanto para los profesionales como las profesionales como para la gente con la que tienen entre manos. Cómo generar esos contextos posibilitadores donde se rastrea ese afrontamiento, ¿no? Frente a situaciones complicadas, cómo rastrear esas posibilidades, esa mirada que nos aporta la resiliencia y en la que bueno, pues nosotros creemos porque hemos visto en el día a día y porque hemos acompañado muchos procesos individuales y colectivos y porque seguimos creyendo en que realmente esa pequeña aportación hace que, bueno, pues que todos estemos más sanos de alguna manera, más vitales y con mayor posibilidad de acompañar a gente desafiada y en situaciones muy complicadas, ¿no? Esta idea de trabajar la resiliencia, yo creo que también a lo largo de estos años hemos incorporado creo que cuando empezamos hablábamos hay unas 2, 3 máximas que hablábamos para poder entender procesos de resiliencia. Yo creo que hemos incorporado alguna más, aunque no lo hemos hecho explícito, y una de ellas es la idea de que la resiliencia solo es posible en presencia del otro, ¿no? Entonces, el otro es el que pone la red, siguiendo un poco con la metáfora en la que hablábamos antes. Cuando no ha existido esa red y el niño, el adolescente llega a un recurso donde hay profesionales, es el profesional el que tiene que intentar desplegar esa red, ¿no? Entonces ahí nosotros sí que pensamos en cuáles eran los elementos que tenían que estar presentes en la construcción de esa red con la que se iban a sujetar las caídas naturales, como decíamos antes, de su propio proceso vital, ¿no? Entonces pensábamos en que teníamos que fortalecer el compromiso de los educadores, de las educadoras, de todas las personas que estaban alrededor de la construcción de esa red, ¿no? O sea, fortalecer el compromiso, este era uno de los elementos. Pensábamos que era importante que los educadores, las educadoras, generaran confianza, que fueran capaces de ver esos recursos que estaban presentes también en los chavales y las chavalas que atendían, localizarlos, registrarlos, y eso además generaba optimismo, ¿no? O sea, generaba expectativas, ¿no? Las expectativas contenidas, medidas, escalonadas, pero si soy capaz de ver en el otro recursos, soy capaz de proyectarme hacia el futuro y verlo de otra manera distinta a la que está, una concepción distinta a la de víctima. Por otro lado, también esos educadores, esas personas que atendían, tenían que buscar contextos alternativos, porque los procesos de resiliencia no son lineales. O sea, van, vienen, bajan, suben. Ha habido situaciones que han desviado el crecimiento normal, el desarrollo. Entonces, había que ser creativo a la hora de contener todo eso que estaba sucediendo, ¿no? Esta es la idea que nosotros acuñamos del tutor de resiliencia, donde el compromiso, la confianza, la creatividad, el optimismo y la generación de expectativas se acompañaba sobre todo de paciencia, porque hablábamos de procesos continuados en el tiempo, ¿no? Estos eran los elementos que nosotros tratábamos de cultivar en los educadores. Si al concluir el vídeo os sentís identificados con alguna de las ideas que hemos ido expresando, si tenéis inquietud por alguno de los temas que han ido apareciendo o os gustaría profundizar en ellos, sabéis que podéis encontrarnos a través del correo en adima@gmail.com o visitando también nuestra página web.
www.adima.org. Nos tenéis a vuestra disposición y siempre dispuestos a avanzar y a compartir y construir conocimiento.